Y son las 7 en punto, aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Bienvenido. Esta semana, una nueva día, una nueva semana. Vamos a empezar con alabar a nuestro Dios. Vamos a tener la palabra con prédicas, oraciones para todos. Y si tienen testimonios, envíalo. La vamos a pasar aquí en la programación. Y cada testimonio puede ser un ánimo para otra persona. Aquí en el estudio son 20 centígrados, allá afuera son 10 centígrados. Estamos aquí en un estudio muy caluroso, pero vamos a empezar inmediatamente con una nueva semana con el Señor. Un grano de arena en ancho desierto, así es el hombre a la presencia del Señor. De un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo del Espíritu Santo, columnas fieles y apoyo de la verdad, y en nuestra boca se halla un dulce canto con el cual podemos a Cristo alabar. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios, de Dios.
Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos esta noche otra vez para darte la gloria, para elevar a tu nombre. Y te pedimos gracias por la cruz, por la sangre de Jesucristo. Y hoy más y más pedimos sabiduría, que nos da sabiduría a cada uno para tomar las decisiones que debemos tomar conforme tu voluntad. Y Señor, te pido la bendición a cada uno que nos está sintonizando esta noche. Bendiga la semana que viene para cada uno y toca a los corazones que esta noche se han abierto para recibir de ti. Toca los corazones y transforma esas vidas. Porque tú eres el Dios de Jacob y Abraham y Isaac. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia, y contemplar tu majestad y el resplandor. Rama tu amor y poder cuando canta
santo, santo. Santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo, santo, tú eres santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres. Quiero verte, santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte, quiero verte, yo quiero verte. Amén, aleluya. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Y tenemos cumpleañeros esos días. Jimeno Martina estaba de cumpleaños. Francisco Dojón también. Liliana Martina estaba de cumpleaños. Y Edlin La Cruz ya casi va a celebrar su cumpleaños en la semana que viene. Para todos ustedes, felicidades y bendiciones. Que Dios les bendiga. Vamos por la siguiente canción. Especialmente para los cumpleañeros. se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover.
y nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover, haz llover sobre tus renuevos. Haz llover, Señor, haz llover. Haz llover, haz llover, Señor. Manda la lluvia, 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 manda la Amén, aleluya. Y un deseo de corazón y de bendición también para la familia Soleyana, para Cedric, para Geralda, la familia Soleyana completo, en Holanda y también en Bonaire. Y también para Omachechi en Bonaire. Y muy especialmente para Geralda. Cedric, perdóname, pero la canción es muy especial para Geralda. Tengo la próxima canción. Los hijos de Eli desprecian tu casa, burlándose de lo que soy.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Son las 7:30 en la noche aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Y quiero hacer uso de la oportunidad para orar para algunas personas. Y si nos estás sintonizando y tienes una necesidad, tienes un malestar o cualquier otra cosa, ponlo en tu mente y ora con nosotros. Porque la palabra de Dios dice que cuando oramos conjunto, vamos a ver la gloria de Dios. Nuestra oración va a ser más poderosa cuando oramos conjunto. Por eso, ten tu necesidad en la mente. Si tienes un dolor, pon tu mano donde tienes el dolor, donde necesitas sanación, y vamos conjuntamente en oración. Padre, venimos ante tu trono de victoria, porque sabemos que tú siempre oigas nuestras peticiones, porque sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso. Tú nos has creado y nos amas. Somos tus hijos. Es la promesa que pusiste sobre nosotros. Y por eso esta noche venimos ante tu trono y te pedimos tu piedad. Te pedimos tu ayuda. Pedimos que obras en nuestras vidas. Por las personas que hoy tienen dificultades, por los retos de la vida, por las personas que hoy están enfermos, para las personas que hoy están vacíos o necesitan un consuelo por cualquier pérdida en su vida. Y sabemos que tú, Jehová, tú siempre estarás con nosotros. Tu Espíritu está aquí, en este lugar, en este momento. Y te pedimos para ayudar. Y reprendemos cualquier mal espíritu, cualquier espíritu impuro, lo reprendemos en el nombre de Cristo y clamamos la sangre de Cristo en las vidas de las personas que esta noche necesitan tu ayuda. Y muy especialmente quiero orar para mi suegra Ivy Richards, mi suegro Papa Winkler, para Mamalí, para Nalda La Cruz, para Marco van der Linden, para Isaac Paternina, para sanación. Y quiero orar también para fuerza y sanación para Irvin y Ruli, para protección sobrenatural por la familia Alimustar Soleyana, para protección y sabiduría para Gillian y Lisand, para sabiduría por nuestros líderes, y especialmente los líderes de Ucrania y de la Federación Rusiana, que van a tomar las decisiones correctas conforme a tu voluntad. Quizás hay una persona que no he mencionado su nombre, pero tú, Señor, tú sabes todo. Tú conoces cada corazón, cada necesidad. No es un secreto para ti. Y estamos seguros, tenemos la confianza, tenemos la fe, que esta noche vas a obrar en vidas, vas a traer sanación, vas a dar libertad, vas a consolar y vas a llenar
cualquier vacío que hay en algunas vidas. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén y amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. No es más, Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu
Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile: Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor, deja que el Espíritu de Dios se mueva. Amén, aleluya. Sí, y el Espíritu de Dios está ahora presente en su casa. El Espíritu de Dios te quiere levantar. Quizás has caído, estás ahí en el piso, nadie te ve, nadie te quiere ayudar, pero el Espíritu de Dios te va a levantar. El Espíritu de Dios te va a dar nueva fuerza. Y la gente va a ver como Dios te va a levantar, te va a poner de pie otra vez. La gente va a ver la gloria inmenso de Dios. Y la próxima canción trata sobre este tema. Y la quiero dedicar con bendiciones a Mimi Carolina, Gladys Koch, Atlini Sete La Cruz, Patricia Iglesias y a la congregación completa de La Puerta en Amsterdam Norte, en Kampen. Y la quiero dedicar también a Harry y Sigrid van der Woude y la congregación La Puerta en Curaçao, y Linden y Adilei Marcelia de la congregación La Puerta en Curaçao. Para ustedes tengo la próxima canción. No tienen que escuchar la canción, escuchen la letra. Tremenda. Es lindo en la vida del creyente fiel, aunque a veces hay pruebas amargas, mas al fin hay un sabor a miel. Yo nunca he visto un escogido sin respuestas, porque en todo Dios le muestra una solución. De las cenizas él clama y Dios le atiende, le protege, le defiende con sus manos poderosas. Usted es un escogido y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír. Dios le levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Quien le vea usted dirá que es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú, y ya sabían porque en ti veían la cara de un gran vencedor.
vencedor y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. Quien le vio pasar por prueba y no le ayudó, cuando le habían bendecido se arrepentirán. Estarás en el escenario y ellos en el público mirarán al gran Jesús brillando en usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir: mi Dios, sí vale la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Dios te levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Quien le vea a usted dirá: es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú. Y ya sabían porque te veían la cara de un gran vencedor. Y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. Quien le vio pasar por prueba y no le ayudó, cuando le habían bendecido se arrepentirán. Estarás en el escenario y ellos en el público mirarán al gran Jesús brillando en usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir: mi Dios, sí vale la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Sí, esa canción es bellísima. Sabor de miel. Cuando Dios te da la victoria va a ser con un sabor de miel. Y esta noche estoy seguro que Dios te va... Hay unas personas, Dios les va a levantar del suelo y los va a poner de pie. Amén. ¿Quién dice amén esta noche? La próxima canción la voy a dedicar a Cedric Martinson y su familia, Jan y Clarice Schuitema, la familia de Valle, Gerald, Judeska, Judreli, Judrek, Juwenkli y también Janine y Rienzo. La voy a dedicar también a Antonio y Adriana Herrera, a Angelo y Naika Santiago, a Adorable Salas y muy especial a Rosita. Y la voy a dedicar también a Natalia de Hon y el resto de la familia de Hon en Vianen. Y se me ocurre algo en la mente que quería decir. Cristo fue escupido, fue golpeado, lo maltrataron y le crucificaron, pero él se quedó callado. Y al tercer día se levantó de la muerte para abrir el camino para tú y yo. Abriendo camino. Aquí está
sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Abre caminos. Cristo fue a la cruz y abrió el camino para nosotros. Y mientras el siervo de Dios, Gerardo Vale, va preparando para la prédica de esta noche, vamos por una canción más. Y la quiero dedicar y con cariño y también con deseos de bendición para la familia Reyes en Bonaire, para Iván Félida, para Mireya Natale en Caracas. Que Dios te bendiga, tía Mireya. Y también la familia Natale completa allá en Venezuela. La quiero dedicar también a una familia en Sueca, tía Viola, Johnny y Ren, y también a Lian y la familia completa allá en Sueca. Para ustedes tengo la próxima canción. Estás en los cielos, muéstrame, oh Señor, tus caminos. Mi confianza yo he puesto en ti, es que mi corazón tiene sed de ti. De mi vida, enséñame, oh Señor, tus caminos.
mi vida. Enséñame, oh Señor, tus caminos y ten misericordia de mí. Es que mi corazón necesita más de ti. Padre, tú que estás en los cielos, muéstrame, oh Señor, tus caminos. Mi confianza yo he puesto en ti. Es que mi corazón tiene sed de ti. Mis esperanzas he puesto en tus palabras para entender cada día más tu amor. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Es más, mi corazón anhelaba más de ti. Enséñame, oh Señor, tus caminos. Enséñame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando A continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Dovad. Buenas noches, mi gente. Así estamos otra vez, una noche más aquí con ustedes. Y estoy muy agradecido al Señor por estos momentos. Y también pido al Señor muchas bendiciones para las personas que hacen esta transmisión posible. Esta noche vamos a hablar del juicio del Hijo del Hombre. Amén. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por este momento que estamos aquí en tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tus palabras. Te damos gracias, Señor, por los alientos, Señor, que tú nos das. Señor, también te pedimos, Señor, una bendición para cada uno de las oyentes. Y también bendición para cada una de las personas, Señor, que no pueden estar escuchando. Pero, Señor, te pedimos también bendiciones para cada uno de ellos, Señor. Y las personas que necesitan tu nombre, Señor, en sus vidas. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. El juicio del Hijo del Hombre. Vamos a comenzar a leer ahí en Hebreos 11, 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahí dice, en versículo 6, sin fe
comenzamos a hablar del fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Aquí hablamos de la palabra sinceramente lo buscan. Es el momento que tomamos para leer la Biblia, el momento que tomamos para hacer oraciones al Señor. Amén. Con estos textos bíblicos podemos entender que la palabra es vida y nos da fuerza para asumir que si creemos en Jesucristo, todo es posible. Creemos en las maravillas y señales que Él ha realizado y también que vamos a seguir haciendo, pase lo que pase, seguimos creyendo que Él está con nosotros. También que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Nunca, mi gente, nunca, pero nunca debemos darnos por vencidos. Cuando el Hijo del Hombre venga en mi gloria con todos los ángeles, me sentaré en mi trono glorioso. ¿Cuál es realmente el poder y la razón de un milagro? ¿Es esa nuestra fe? Queridos personas, nuestra fe, mi gente, agrada a Dios. En un otro texto aquí, para comprender más fácil, se dice, pero si un hombre no cree, Dios no se agradará de él. Además, nos dice, quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Dios, mi gente, Dios es un Dios de justicia y ciertamente un Dios de misericordia. Pero a veces tenemos que entender que esa misericordia no debemos abusar de Él. Amén. Como cada uno de nosotros sabemos, es que Dios hizo varias criaturas, algunas con cuerpos general y otras sin él. Leemos también sobre personas y animales, como dice, pero también sobre animales angelicales y ciertamente animales especiales ante el trono de Dios. Todas estas criaturas existen, mi gente, y también son realidad, aunque no podemos verlas todas. Esta es la razón por la que tenemos vida en el Espíritu. Debemos creer que Él es quien es. En el Antiguo Testamento, Dios se da de conocer a Moisés con el nombre Yo Soy. En Éxodo 3, versículo 14, ahí dice, por lo tanto, el autor de esta carta dice que debe creer que Dios es quien dice ser y que recompensa a quienes verdaderamente lo desean. Querida gente, es claro que el diablo ha sido vencido, pero que está activo en este mundo. Tan claramente también se indica en la Biblia que hay dos opciones. Cada persona pertenece a una de esta elección. O servimos a Dios o servimos al diablo. Y como cristianos estamos llamados a luchar contra estos poderes. ¿Ves que Jesús lucha y vence contra estos poderes? Podemos ver que sanó muchas personas que estaban enfermos de toda clase de enfermedades y expulsó muchos demonios y nos dejaba hablar y no les dejaba hablar porque lo conocían. Y más tarde Jesús le ha dado a sus discípulos poder sobre los demonios. Y no olvidamos el poder también de sanar. Vamos a leer ahí en Mateo
capítulo 10, versículo 1. Ahí dice ahí en la palabra de Dios, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para echar fuera espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y de dolencias. Dios le habla a Moisés, mi gente, para mostrar claramente quién Él es. Por eso a veces pensamos que no está bien, porque ese momento estamos ansiosos y temerosos de que pensamos de lo que va a pasar. Pero Moisés dijo, ¿yo? Pero no puedo hacer eso en absoluto. ¿Cómo podría ir al faraón? ¿Cómo podría sacar al pueblo del Egipto? Dios le dice a Moisés de nuevo, estoy contigo. Y Dios está con nosotros, con vosotros, contigo. Él está contigo. Y eso es algo que no tenemos que olvidar nunca, jamás. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 20, versículo 30 a 31. Ahí dice, en versículo 30, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes, nosotros, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre, tenemos vida, tengan vida. Así es, mi gente. Sí, le respondió Jesús, soy el Mesías, y un día me verás a mí, el Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios y regresando a las nubes del cielo. Todo el Evangelio refleja esa inversión de perspectiva, mi gente. El pecador, por ejemplo, Zaqueo, se sube a un árbol porque quiere ver a Jesús. De lo que no se da cuenta es que Dios lo estaba buscando mucho antes. Aquí estoy hablando de un momento al otro que Dios te está buscando. Dios te está esperando para que aceptas, para que abras las puertas de tu corazón, para que así Él pueda entrar en tu corazón. Muchas veces estamos ansiosos, estamos temerosos y no tenemos la posibilidad para abrir la puerta porque tenemos miedo. Miedo de pensar cosas que no son de Dios. Los momentos que va a decir mis amigos, que va a decir mi familia, que va a decir las personas, que van a pensar de mí. Pero Dios te está buscando, mi gente, mi hermano, mi hermana. Cuando Jesús pasa, dice, Zaqueo, baja rápido, porque hoy debo hospedarme en tu casa. Y al final dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He aquí la voluntad de Dios, mi gente, que oramos para que se haga. La Biblia, mi gente, está llena de expresiones que nos muestran la voluntad positiva de Dios hacia el mundo. En la primera carta de Timoteo, Pablo escribe, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esta noche es el momento para que podamos llegar en este punto. Dios quiere que todos los hombres se salven, cada una persona, y que llegamos al conocimiento de la verdad. Una verdad que a veces negamos rotundamente. Una verdad que a veces no podemos reconocer, no podemos ver.
porque hay muchas cosas en la vida que sostenemos en el mano, muchas cosas que no queremos dejar ir. Y así llega el momento que nuestras manos están llenos. Y ahí está el Señor esperando para darte una bendición. Pero que nuestras manos están llenos. Y no queremos dejar nada salir para recibir una bendición. Y esas son las cosas de la vida a veces, que no queremos dejar ir. Porque son a veces cosas de la vida que no podemos dejar. Y porque pensamos que no es nada malo, no es tan cruel, no es tan... Pero mi gente, ese momento es el momento que el Señor está esperando para darte la bendición. Y si nuestras manos están llenos de las cosas de la vida, de este mundo, no vamos a poder recibir la bendición de Dios. Una vez más, la Biblia está llena de expresiones que nos muestran la voluntad positiva de Dios hacia el mundo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esa es la verdad, que el Señor te ama y te está esperando. El Hijo del Hombre, que está esperando en su trono. Muchas gracias, mi gente. Una bendición, que pasen unas buenas noches y hasta la próxima vez. respira, alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Cuando el sol se levanta, alabo a Dios. Cuando cantan las aves, alabo a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí, alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Cuando el sol se levanta, alaba a Dios. Cuando cantan las aves, alabo a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Todo lo que respira, alabe a Dios.
Gracias, hermano Dovale, por el tremendo mensaje de esta noche. Y la próxima canción la vamos a dedicar con bendición a Ivy Richards. La vamos a dedicar también a Papa Winkler, a Shareska, Juni, Marcelo, Fernando y su casa. Y también a Janine, mi esposa. No, yo tenía una canción, pero voy a poner otro. La canción de mi suegra Ivy. La tengo que buscar. No la tenía puesto clara. Ajá, ahí está. Especialmente para mi suegra Ivy Richards y su familia. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh,
alaba a Dios. Sí, sí. A veces pedimos de todo, pero a veces no vemos que sucede algo, pero se sabe que Dios siempre está trabajando. Y la próxima canción la quiero dedicar muy especialmente para la señora Damasco. Que Dios te bendiga y Dios le cuide. Dios va a mostrar el camino que usted debe tomar. Especialmente para usted, el himno de victoria. Es el nombre que tuvo poder andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre quien te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando...
Y esta noche quiero enviar mis bendiciones también para la señora Rosel Stein, para Shaniles y su familia en Curazao, Raymond María en Curazao, y también para Rafael Wedefort, Tito Plata, Tony y Yvette Johanna, y también a Mama Lee. Para ustedes tengo la próxima canción. Dice el Salmo 139 que Él conoce todos nuestros pensamientos. Examíname, Señor, purifícame en el camino eterno. ¿A dónde me iré? ¿A dónde huiré? Me conoces bien, mi alma te alaba. Si tomo las alas del alba y si habito en el extremo del mar, allí tu mano, Señor, me guiará. Antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, Señor, tú ya la sabes toda. Maravillosa son tus obras, mi alma lo sabe muy bien. Examíname, purifícame, guíame en el camino eterno. Examíname, purifícame, guíame en el camino eterno. Si de mí algo no te agrada, Dios, remuévelo ahora mismo. Échalo en lo profundo del mar, que dispuesto estoy. Tú conoces bien todos mis caminos, me has escudriñado y has conocido, porque tú formaste mis entrañas, hiciste en el seno de mi madre. Examíname, purifícame, guíame en el camino eterno. Dile al Señor así: examíname, purifícame, guíame en el camino eterno. Si hay algo que impide, Señor, el fluir de tu amor, remuévelo ahora mismo, porque quiero sentir tu hermosa presencia. ¿Dónde me iré?
Y tenemos uno más, especialmente para Romano Molina en Bonaire y también para Amarelis de Asset. Espero que les guste y bendiciones. Los caminos de la vida no son como yo pensaba.
difícil de caminar, pero su luz ahora a mí me guía. Sí, los caminos de la vida. Uno nunca sabe a qué destinación Dios le va a llevar. Y vamos a dar bendiciones también y saludos a la familia Shakutu, la señora Greta Sánchez, Morena Hoyer y Bully Bulbay. Y para ustedes tengo la próxima. Después vamos por la llamada, el momento más culminante de esta transmisión. Y ahora lo nuevo de Unción Tropical. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. No, y no me lo dio, y no me lo dio, ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, ay, el gozo que tienes tú, el mundo no te lo dio, ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, ay, el gozo que tienes tú, el mundo no me, ¿y quién me lo dio? 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 Ay, ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, ay, el gozo que tiene Tita, el mundo no se lo dio, ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me, ¿y quién me lo dio? 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 Dame el gozo, tú sabes. Y este gozo que tenemos nos lo dio papá. Lo tiene Elizabeth, lo tiene Josué, lo tiene Yarimba, Yaciel también lo tiene. Bueno, seguimos el gozo, tú sabes. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el vicio no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, la bebida no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Y ahora todo el mundo con la mano arriba, alabando a Cristo y haciendo el grito de guerra. Ay, que yo estoy loco. Por Jesucristo, Estamos locos, por Jesucristo, loco, loquito, loco, y loco por Jesucristo, loco, loquito, loco, y loco por Jesucristo. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Ahora todo el mundo tiene que adorar a Dios. Tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar. Bueno, yo no sé qué clase de gozo tú tienes, pero mi gozo, ¿sabes quién me lo dio? ¿Y 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 quién me lo dio? Dame el gozo. Te lo dije, llegó la unción con canción. La unción de Cristo. Tú sabes. Bueno, y el gozo sigue. Y te lo digo una vez más, escucha, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Una nueva semana con el Señor.
Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Y como ya dije, hemos llegado al momento más culminante de esta noche. El motivo por qué tenemos esta transmisión cada semana es para llevar la palabra de Jehová, no solamente a ellos que no conocen la palabra, pero también a las personas que conocen, han oído la palabra, la buena noticia, la verdad sobre Cristo Jesús, pero tenemos cada vez de quedar alimentarnos con la palabra. Y por medio de las canciones, las oraciones, las palabras, las prédicas, Dios quiere tocar tu corazón. Y quién sabe, quizás Dios tocó esta noche a tu corazón. Y esta noche te quiero llevar al libro de Mateo, capítulo 6. Y de ahí quiero leer el versículo 19 a 21 y versículo 24. Que dice así: No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre echan a perder las cosas, y donde los ladrones roban. Háganse tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que puedan corrompir, ni ladrones que les roben. Pues donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y el versículo 24 nos dice: nadie puede servir a dos amos. No puedes servir a Dios y al dinero, pues más amarás a uno y odiarás al otro, o servirás a uno y despreciarás al otro. Para empezar con el último, a veces cuando camino en el centro de Utrecht y veo los jóvenes tan hambroso para comprar el iPhone de más nuevo que hay, la ropa de marca de la Zara, o no quiero hacer no quiero hacer ningún reclamo para de la Zara, pero los jóvenes están en busca de algo para llenar un vacío que ellos tienen. Y esta noche, lo voy a tener muy corto. Esta noche, la ropa que compras en el Bershka, en la Zara o cualquier tienda de marcas, esa ropa, dado momento, no te va a servir. Esa ropa, dado momento, se puede romper. El iPhone que tú tienes, que hoy has comprado, el último modelo, después de 2 años, ya no te va a servir más, porque tú quieres el último modelo, lo mejor, pues tienes que comprar otro iPhone. Lo que está sucediendo es que el iPhone, la ropa de marca, lo adoramos. Es algo que nosotros queremos tener. Es muy importante esta noche para saber que hay un tesoro que siempre va a existir. Es el tesoro que hay en el cielo. Y por eso Jesús dice: es mejor buscar aquel tesoro
y no el tesoro en el mundo, porque el tesoro del mundo es pasajero. Se desaparece. Pero el tesoro que hay en el cielo, Dios ya preparó un tesoro para ti en el cielo. Va a estar ahí para siempre. Y lo que Jesús dice también, y lo veo cada semana, especialmente los jóvenes, casi están en adoración del iPhone, de la ropa de marca. Pero Jesús dice, no podemos servir a dos dioses, porque el uno, que es Dios, la vamos a despreciar, y el otro vamos a servir. El uno, cual es Dios, vamos a odiar, y el otro, que es el mundo, que es Mamón, y Mamón es un dios babilónico, el dios del engaño, el dios que te dice, sí, compra, llénate, porque te voy a dar más, pero jamás vas a tener suficiente, porque ese es el espíritu, el demonio del engaño. Pero esta noche puedes escoger para servir solo a un Dios, para buscar el tesoro que Dios puso para ti en el cielo. Está ahí, solo tienes que hacer un pequeño sacrificio para llegar a ese tesoro. Y esta noche, ese pequeño sacrificio es Cristo. Esta noche puedes tomar a Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón. Puedes hacer un cambio total con la fuerza que Cristo te va a dar. Esta noche puedes decir, Señor, ven en mi vida y ayúdame, cámbiame, transfórmame. Ya no busco más las cosas del mundo, quiero buscar las cosas de ti, el tesoro que está ahí en el cielo esperándome. Y si esta noche tú eres esa persona, ora conmigo. Solo tienes que decir, Señor Jesús, vengo ante ti. Te pido perdón. Perdóname porque reconozco que te he fallado. Pero hoy, esta noche, me arrepiento. Te pido que vengas en mi vida y en mi corazón. Renuévame. Dame una nueva corazón. Dame una nueva espíritu. Un espíritu de amor, un espíritu de justicia, un espíritu de paz, un espíritu de misericordia, un espíritu generoso. Y lávame con tu sangre preciosa. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Y si esta noche has orado conmigo, toma contacto con nosotros. Somos un equipo. El pastor Duvale, el pastor Antonio Herrera, mi hermano Cedric, yo mismo, y hay más. Somos un equipo. Estamos esperando para darte información, para guiarte en el camino que Dios acaba de abrir para ti. Y si no has orado conmigo todavía lo puedes hacer. Inclínate. Cuando te inclinas, haces Dios grande. Dios ya es grande, pero cuando te inclinas, te humillas, haces Dios aún más grande. Y eso agrada a Dios.
Vamos a finalizar la transmisión de hoy. Gracias por escuchar. Señor, te doy las gracias por los corazones que has tocado esta noche. Te doy las gracias por las vidas que son transformadas hoy, por las vidas que van a ser transformadas los próximos días. Te pido la bendición por cada uno que nos ha sintonizado. Te pido la protección de sus casas, de sus familiares. Gracias por la palabra. Por medio de la música, por medio de los mensajes, de la prédica, tremendo prédica del serbio Gerardo Valle. Gracias por sintonizarnos. Cuídense hasta la próxima semana y vamos a clausurar con una canción muy bella, Día y Noche. Y de esta forma yo digo, chao, chao, chao. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como él, como él. Oh. Los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar, adorar al que es 3 veces santo, y no ha habido ni habrá otro como el templo
puede ver su gloria puede levantar su mano y cantarlo. Que suba, que suba.